puedes hablar en serio. Los We need to apéndices evacuate. cristalinos del profesor Caxon Go, go, go. tintinearon juntos en lo que su especie consideró risa. Un humano enseñando habilidades de The portal supervivencia is en respuesta a stabilizing. Everyone emergencias stay en la close. Academia Affirmative. Galáctica de Energy levels Educación are rising. Initiating Superior. traversal Primera now. acción meritoria. Valore chasqueó sus mandíbulas con una molestia apenas disimulada. Necesito recordarle, profesor, que el Consejo de Excelencia Académica ha ordenado instrucción entre especies para todas las The materias energy readings básicas. are Pero la incredible. forma cristalina the de core is Caxelon stabilizing. cambió a través de This varios changes tonos de everything. violeta, una clara señal de angustia entre los cristales. ¡Ay! The energy Son de un readings are mundo de clear. We muerte. must activate it. Su Your idea de optimism is habilidades de reckless. We supervivencia need to destroy probablemente all. The risk is implica too buscar great. deliberadamente el peligro. Precisamente los ojos compuestos de We Valore stand at brillaron the con threshold of diversión de lo que discovery. podría haber These sido y es readings confirm exactamente the por gateway eso is que la stable. profesora Sarachén Prepare for Martínez es transit. perfecta para el puesto. Observé este intercambio con creciente fascinación por mi puesto como asistente de enseñanza como Cenari. Mi especie se enorgullecía de nuestro enfoque lógico de la educación, pero incluso yo tenía que admitir que la perspectiva de un instructor humano era intrigante, pero los protocolos de seguridad tradicionales claramente. El estado Catelon comenzó ODU. Cállate sobre los protocolos. Valore interrumpió su antena. Temblando irritablemente, esos fueron escritos hace 10.000 años por un comité de florianos que consideran que una brisa ligera es un desastre natural. Cuidadosamente tomé nota en mi blog de datos día 1 reunión administrativa con respecto a la nueva instructora humana probabilidad de consecuencias interesantes 98,7% probabilidad de violaciones del protocolo 99,9% probabilidad de aprender algo inesperadamente útil desconocido datos insuficientes. ¿Cuándo llega? Pregunté tratando de mantener mi voz neutral a pesar de mi emoción interna. Las mandíbulas de Valor se curvaron en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie. Ya está aquí. De hecho, hizo un gesto hacia la puerta con una de sus 4 extremidades superiores. Está justo afuera. La puerta se abrió con un suave silbido y pude ver por primera vez a nuestra nueva instructora, la profesora Chen Martínez. No era lo que esperaba según las historias de terror sobre los habitantes de los mundos de la muerte. Me imagino un monstruo imponente cubierto de cicatrices de batalla. En cambio, era relativamente pequeña para una humana, aunque aún más alta que la mayoría de nosotros, con piel cálida y marrón, líneas de expresión alrededor de sus ojos y cabello recogido en lo que aprendería que se llamaba un moño desordenado. Lo siento, dijo tarde alegremente de alguna manera. Logrando pasar por la puerta a pesar del hecho de que fue diseñada para ser casi la mitad de su tamaño, se dio la vuelta un poco en él. Ala de física cuántica. ¿Sabías que tienes una anomalía temporal en el corredor B7? ¿Tal vez quieras que te la revisen? Los cristales Caxalon intervinieron alarmando. ¿Te pasaste por el ala de física cuántica sin el equipo de contención adecuado? ¿Eso es necesario? Parpadeó luciendo genuinamente sorprendida. Solo contuve la respiración cuando las cosas se pusieron inestables. Usualmente funciona para desplazamientos temporales menores. Agregué otra nota al instructor humano. Parece tratar las leyes fundamentales de la física como meras sugerencias. Esto requiere más estudio ahora. Entonces aplaudió, haciendo que varios de los miembros de la facultad más sensible se estremecieran. ¿Cuándo me encuentro con mis estudiantes? Tengo algunos ejercicios prácticos fantásticos planeados, nada demasiado loco para el primer día, solo escenarios básicos de supervivencia, ya sabes, cosas estándar como descompresión explosiva, toxicidad atmosférica y tal vez un pequeño agujero negro si tenemos tiempo. Que Axelon hizo un sonido como de vidrio roto y rápidamente se desmayó su forma cristalina, cayendo al suelo en una lluvia de destellos. Oh, querido, el profesor Chen Martínez dijo mirando preocupado. ¿Está bien? ¿Debería sacar el kit de emergencia de mi nave? Tengo cinta adhesiva que probablemente podría mantenerlo unido. La antena de Bohr se movió en lo que estaba empezando a reconocer como una diversión reprimida que no será necesaria. El profesor Caxelon solo necesita un momento para realinear su estructura reticular. En ese momento, la sonrisa humana nunca vaciló mientras hace eso. Tal vez alguien podría mostrarme mi salón de clases. Necesito configurar el campo de contención portátil de la singularidad antes de que lleguen los estudiantes. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no solo iba a ser un semestre interesante, sino que iba a ser absolutamente legendario. Tomé mi nota final de la mañana para actualizar automáticamente la póliza de seguro personal. Agregar cláusula para actos de humanos. No sabía que este era solo el comienzo de lo que se conocería en toda la galaxia como el incidente o como los estudiantes humanos lo llamarían más tarde. Esa vez, el profesor CM demostró accidentalmente que los humanos son básicamente inmortales, pero me estoy adelantando. Primero teníamos que sobrevivir al primer día de clases. El salón de clases, si se le pudiera llamar un búnker reforzado con blindaje cuántico, estaba lleno de estudiantes de toda la galaxia. Conté en al menos 15 especies diferentes, desde el nebulón gaseoso contenido en sus trajes ambientales hasta un grupo de estafadores aritméticos hipermatemáticos cuyos cuerpos existían parcialmente en un espacio numérico imaginario. Bienvenidos a habilidades de supervivencia y respuesta a emergencias 101, anunció el profesor Chen Martínez prácticamente rebotando de entusiasmo. Soy la profesora Sarachén
Martínez, pero pueden llamarme profesora CM, ahorrará tiempo en caso de emergencias. Un apéndice tentativo rose de la parte de atrás pertenecía a PHH filial inferior, cuyas hojas ya temblaban ligeramente. Si la planta andante en la parte de atrás, el profesor CM señaló con una sonrisa brillante. La descripción del curso mencionó ejercicios prácticos. Las ondas de pH crujieron nerviosamente, pero seguramente eso es un error de traducción. El Consejo de Seguridad Galáctico establece claramente que todo el entrenamiento de emergencia debe realizarse solo mediante simulación. La sonrisa zumbadora se ensanchó. Esas pautas y las leí muy lindas, pero aquí está la cosa: los simuladores no pueden replicar situaciones de supervivencia reales. El miedo no es real, la adrenalina no es real y, lo más importante, las consecuencias no son reales. Observé con fascinación cómo los traductores universales de cada estudiante luchaban simultáneamente por encontrar un equivalente para adrenalina en sus lenguas maternas. Ahora entonces aplaudió de nuevo, y esta vez estaba lo suficientemente preparado para advertir a los estudiantes de Cristalo que amortiguaran sus frecuencias de resonancia. Empecemos con algo simple. ¿Quién sabe qué hacer si la gravedad artificial de tu nave falla mientras estás en medio de comer sopa? Un bosque de apéndices, tentáculos y vectores de probabilidad se dispararon. Si tu la construcción matemática corpórea sémica en la tercera fila. La respuesta del estafador aritmético llegó en forma de una ecuación compleja que se tradujo aproximadamente para activar campos de contención magnética de emergencia y seguir los protocolos estándar de gravedad cero, como se describe en la sección 7.3 del Manual de Seguridad. Respuesta interesante. El profesor CM asintió, pero se equivocó. Mire esto, antes de que alguien pudiera detenerla, sacó lo que parecía un control remoto y presionó el botón. La gravedad artificial en el aula se cortó instantáneamente. El caos estalló. El traje ambiental Nebulón comenzó a girar en círculos elegantes pero inútiles. Los estudiantes de Cristal intervinieron en pánico mientras comenzaban a flotar sus facetas, atrapando la luz y convirtiéndola habitación en una discoteca improvisada. Las hojas de PH Willis se extendieron en todas direcciones, haciéndolas parecer un espacio confuso carenado diente de león, y había sopa por todas partes. Ni siquiera había visto dónde había escondido los cuencos. Regla número 1. La profesora CM gritó alegremente mientras ejecutaba una voltereta. Hacer perfecta. Las emergencias reales no se preocupan por sus protocolos. Ahora, ¿quién puede decirme qué debería haber hecho? Inició los procedimientos de emergencia. Llegó un coro de voces desesperadas. No. Atrapó un globo flotante de sopa con la boca. La respuesta correcta era agarrar la cuchara y sorber más rápido. En gravedad cero la sopa se convierte en gotas esféricas, mucho más fácil de comer si lo piensas como un juego de atrapar con la boca. Hice una nota en mi datapad flotante. El instructor humano parece tratar las situaciones potencialmente letales como oportunidades para picar, pero un estudiante de Gravitón se tambaleó invisiblemente. El manual de seguridad es una hermosa colección de teorías escritas por personas que nunca han tenido que comer sopa mientras su nave estaba dando tumbos por un campo de asteroides. La profesora CM terminó. La verdadera supervivencia no se trata de seguir reglas, se trata de adaptarse al caos. Fue entonces cuando la anomalía temporal de la física cuántica Wing decidió migrar a través de la pared. Un momento perfecto. Profesora CM exclamó como si hubiera planeado esto. Ahora podemos demostrar múltiples escenarios de desastre a la vez. Todos tomaron su sopa. Estamos a punto de experimentar la dilatación del tiempo. Observé con horror cómo la anomalía comenzó a deformar el continuo espacio-tiempo local. Los estafadores aritméticos fueron los primeros en entrar en pánico. Sus ecuaciones se volvieron irracionales a medida que el tiempo lineal se rompía. El nebulón comenzó a existir en múltiples puntos del espacio simultáneamente y PH Lilith por PH Lilith estaba simultáneamente floreciendo y marchitándose. El profesor CM parecía completamente imperturbable. Note cómo las gotas de sopa se mueven hacia atrás en el tiempo mientras nosotros avanzamos. Esta es exactamente la razón por la que siempre debe llevar una pajita en situaciones de emergencia. Ahora, quien quiere aprender a usar paradojas temporales para su ventaja durante una operación de rescate. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Ella no solo nos estaba enseñando sobre supervivencia, estaba tratando de convertirnos en habitantes de mundos de la muerte y de alguna manera imposible estaba funcionando. Observé cómo PH Wilt, aún existente en varios puntos de su ciclo de vida, usó su desplazamiento temporal para crear una red de energía fotosintética. El nebulón descubrió que podía usar sus múltiples instancias para formar una red basada en gas, red informática. Incluso los estafadores de aritmética estaban empezando a expresar su pánico en emocionantes nuevas dimensiones matemáticas, pero solo estábamos a la mitad de la primera lección y la profesora CM apenas estaba comenzando. Ahora, dijo, su sonrisa visible a través de varias instancias temporales. ¿Quién está listo para aprender sobre teletransportación de emergencia usando nada más que electricidad estática y pura determinación? Nota para mí, pensé mientras la realidad comenzaba a doblarse en emocionantes formas nuevas. Los humanos no solo sobreviven al caos, prosperan en él y son terriblemente buenos enseñando a otros a hacer lo mismo. La verdadera pregunta era si alguno de nosotros sobreviviría lo suficiente para graduarse. Fue durante la tercera semana del semestre cuando finalmente ocurrió el incidente. Para entonces ya habíamos sobrevivido lecciones improvisadas en contención de plasma usando solo una banda elástica y pensamiento positivo. Emergencia, viaje más rápido que la luz logrado por como lo expresó la profesora CM preguntando amablemente a la física en lo que ella llamó mantenimiento de percusión, que aparentemente significaba golpear cosas hasta que funcionaran, pero nada podría habernos preparado para el día de la carrera de hoy. La profesora CM anunció a nuestra clase: ahora
Significativamente más resistente. Tenemos un invitado especial, mi antiguo estudiante, el capitán MX Alex Yao Peterson de la Unidad de Respuesta a Emergencias Humanas. La puerta se abrió para revelar a otro humano. Este llevaba lo que parecía ser una armadura de batalla unida con esa cinta adhesiva. Oye, enseña. El recién llegado sonrió agachándose bajo el marco de la puerta, todavía aterrorizando, quiero decir enseñando a los mejores de la galaxia. ¿Sabes que el profesor CM sonrió? Alex aquí se especializa en lo que los humanos llamamos rescates imposibles. No existe tal cosa como un rescate imposible. Alex corrigió: solo rescates que requieren una interpretación creativa de las leyes de la física. P.H. Wilt, que se había vuelto sorprendentemente aventurero desde que aprendió a manipular sus propios ecos temporales, levantó una hoja. ¿Podrías darnos un ejemplo? Bueno, Alex se rascó la barbilla. Hubo una vez en Próxima Centauri 7 donde tuve que rescatar una colonia de formas de vida basadas en silicio de un volcán en erupción activa. La parte complicada no fue la lava, fue convencer a los seres de silicio de que técnicamente no estaban relacionados con el volcán solo porque compartían una base química. Pero ¿cómo empezaste una de las estafas aritméticas? Su ecuación tartamudeando en confusión. Terapia familiar, declaró Alex con orgullo combinado con algo de entrelazamiento cuántico de emergencia y una muy buena charla de ánimo. Tomé nota de que los humanos parecen tratar las fuerzas cósmicas como difíciles. Rel en una reunión familiar, lo que nos lleva a la lección de hoy. La profesora CM aplaudió. Todos aprenderíamos a prepararnos para el impacto a estas alturas. Demostración práctica de técnicas de rescate imposibles. Fue entonces cuando se activaron los sistemas de advertencia del edificio. Advertencia: falla catastrófica del reactor inminente. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. El nebulón inmediatamente comenzó a difundirse en pánico. Los estudiantes de Cristalo comenzaron a resonar en su frecuencia de miedo. Incluso los contadores de aritmética se acercaban a números imaginarios. Tiempo perfecto. La profesora CM y Alex dijeron al unísono y luego chocaron los puños. Un gesto humano. Aprendemos que significaba un gran éxito o una fatalidad inminente, dependiendo del contexto. Muy bien, clase. La profesora CM gritó por encima de las alarmas estridentes. Prueba rápida. El reactor va a explotar en exactamente 8,3 minutos. El blindaje cuántico del edificio está fallando. Tenemos anomalías espaciales formándose en 3 dimensiones y mire, se está formando un pequeño desgarro en el tejido de la realidad cerca de la cafetería. No olvide el bucle temporal de la lección de la semana pasada. Alex agregó amablemente. Todavía está girando en la esquina. Excelente. Entonces, clase, como salvamos a todos en el edificio, PH bendecirá su clorofila. En realidad levantó una hoja de nuevo según el manual de seguridad. El manual de seguridad simplemente se quemó espontáneamente debido a las fluctuaciones cuánticas. Alex interrumpió alegremente. También estaba equivocado de todos modos. Alguien más. Fue entonces cuando sucedió algo notable. En lugar de entrar en pánico, la clase comenzó a pensar. Como humanos, el bucle temporal, uno de los nebulones, pulsó con entusiasmo. Podríamos usarlo para ganar más tiempo. El tiar cerca de la cafetería y Aritmeton calculó si pudiéramos estabilizarlo podría servir como una salida de emergencia y mi especie puede canalizar fluctuaciones cuánticas a través de nuestra estructura cristalina. Intervino un estudiante cristalino. La profesora CM se secó, lo que afirmó que era una lágrima de orgullo. Crecen tan rápido. Muy bien, equipo, hagámoslo. Alex, tú toma el equipo de estabilización cuántica. PHLTH, estás en el deber de manipulación temporal. Esas veces las hojas tuyas divididas serán útiles. Los cúmulos de nebulones comienzan a difundirse por el edificio para advertir a los demás. Contras aritméticas. Necesito que calcules un camino seguro a través de ese desgarro de realidad. Lo que sucedió después se describiría más tarde en el oficial informe como una serie de eventos físicamente imposibles que de alguna manera resultaron en 0 víctimas. El informe no oficial escrito por el profesor CM simplemente se lee un martes típico que vimos con asombro como Alex literalmente luchó con los campos de probabilidad cuántica usando esa misteriosa cinta adhesiva para parchar la realidad misma. El profesor CM orquestó toda la evacuación como si estuviera dirigiendo una sinfonía de caos, de alguna manera convirtiendo cada nuevo desastre en una ventaja. Los estudiantes de Crystal Life formaron una red de computadoras cuánticas vivientes. El nebulón descubrió que podían existir en superposición cuántica siendo evacuados simultáneamente y ayudando con la evacuación. PH Lilith, nuestra antigua estudiante de planta temblorosa, se coordinó entre 3 líneas de tiempo diferentes usando sus ecos temporales y yo seguí tomando notas. Incluso cuando el espacio y el tiempo se doblaron a nuestro alrededor, los humanos no solo rompen las leyes de la física, negocian con ellas la respuesta de emergencia. Se trata menos de seguir protocolos y más de improvisar el estilo. La cinta adhesiva parece ser la mayor contribución de la humanidad a la civilización galáctica. Cuando todo terminó nos quedamos parados o flotamos o existimos en nubes de probabilidad afuera del edificio viendo cómo la realidad lentamente se volvía a unir. Bien hecho a todos. El profesor CM nos sonrió. Esta es exactamente la razón por la que no confiamos en manuales de seguridad en emergencias reales. Tienes que estar listo para mejorar, adaptarte y superar. Pero la profesora, uno de los estudiantes
CRYSTY intervino vacilante. ¿No fue todo este incidente causado por la lección de la semana pasada sobre cómo hacer malabarismos con antimateria por diversión y ganancias? Detalles, ella agitó con desdén. Lo importante es que todos acaban de graduar, pero es solo la tercera semana. Lilith señaló. Cierto, Alex sonrió, pero acaban de sobrevivir a algo que calificaría como un examen final en cualquier curso de respuesta a emergencias en la galaxia. Además, el aula real ya no existe en esta dimensión, así que la decana valore que había estado observando todo desde una distancia segura. Finalmente habló la profesora Chen Martínez. Este es el tercer edificio académico que ha desplazado del espacio-tiempo normal este semestre cuarto. En realidad la profesora CM corrigió con orgullo. ¿Pero quién está contando? Yo soy la decana. Chasqueó sus mandíbulas. Y me complace anunciar que la Junta ha decidido hacer que sus métodos formen parte del plan de estudios estándar. Lo que la voz de la profesora Caxon destrozó varias ventanas cercanas. Bueno, la antena de Valor se movió. Diversión con la que no podemos discutir resultados. Nuestros estudiantes ahora tienen estadísticamente más probabilidades de sobrevivir a eventos catastróficos que cualquier otra institución académica en la galaxia, y así es como la Academia Galáctica de Educación Superior se hizo conocida como el lugar donde los estudiantes abandonaban en la primera semana o se volvían casi tan indestructibles como los humanos. En cuanto a mí, ahora soy el instructor asistente de manipulación avanzada de la realidad en refrigerios de emergencia 2011. La profesora C me dice que tengo un talento natural para documentar el caos, aunque todavía no puedo entender de dónde saca toda esa sopa. Epílogo. 5 años después, me paré en el podio de la recién reconstruida y significativamente más resistente Academia Galáctica de Educación Superior, dirigiéndome a la clase entrante de este año. Detrás de mí, una pantalla holográfica mostraba imágenes de lo que ahora llamamos el incidente, aunque los humanos todavía insistieron en llamarlo martes. Como pueden ver, hice un gesto hacia un clip particularmente. Lo mostramos porque marca el momento en que la educación galáctica cambió para siempre. El día en que aprendimos que la seguridad no se trata de evitar el peligro, se trata de aprender a bailar con él. Lilith, ahora jefa de botánica temporal, demostró este punto maravillosamente al existir en múltiples puntos del auditorio simultáneamente. Sus hojas distribuyeron paquetes de bienvenida en varias líneas de tiempo paralelas gracias a lo que aprendimos ese día. Nuestros graduados tienen las tasas de supervivencia más altas de la galaxia solo el año pasado. Nuestros exalumnos manejaron con éxito 3 supernovas, una accidental, 2 porque la vista sería increíble. Un universo de bolsillo que desarrolló ansiedad por separación. Una paradoja. Cascada causada por demasiadas personas que intentaban prevenir la misma paradoja. Y lo más impresionante, la gran cafetería. Incidente de 2374 que legalmente se requirió decir que nunca sucedió. Nunca sucederá y actualmente está sucediendo. Los nuevos estudiantes, una mezcla de especies tradicionales, y me complació notar un número creciente de especies cautelosas previamente clasificadas, parecían aterrorizadas y emocionadas. Exactamente la combinación correcta según el profesor CM, pero lo más importante, continué, aprendimos la lección más grande de todas. Que no existe tal cosa como un mundo de la muerte, solo hay mundos que aún no han aprendido a aceptar el caos como una herramienta de enseñanza. Fue entonces cuando el terror de la realidad de hace 5 años eligió reaparecer justo en el medio del auditorio. A perfecto, escuché al profesor CM exclamar. Me preguntaba cuándo volvería eso. ¿Quién está listo para una lección improvisada de oratoria transdimensional? Mientras el auditorio estallaba en lo que ahora reconocemos como entusiasta modo de resolución de problemas, hice una nota final en mi omnipresente blog de datos. El mayor regalo de la humanidad a la galaxia no fue su resiliencia, su creatividad o incluso su misteriosa cinta adhesiva, fue su capacidad de hacer que el resto de nosotros nos demos cuenta de que teníamos estas cualidades todo el tiempo. Solo necesitábamos a alguien lo suficientemente loco como para señalarlas. PD. Todavía no he descubierto la cosa de la sopa. La teoría actual. El profesor CM tiene una dimensión de bolsillo dedicada por completo al almacenamiento de sopa. Teoría alternativa. La sopa se genera espontáneamente en presencia de oportunidades de enseñanza. Se requiere más investigación. Nota PPS para autorremitirme para estabilizadores temporales de refuerzo cuántico y, lo más importante, una instalación de almacenamiento de sopa más grande. Mientras observaba a los nuevos estudiantes sumergirse ansiosamente en su primera situación imposible, no pude evitar sonreír. En algún lugar del multiverso, los autores del Manual de Seguridad Galáctico original probablemente estaban teniendo apoplejía colectiva, pero eso estaba bien. Después de todo, como siempre dice el profesor CM, si sus procedimientos de seguridad no hacen que ocasionalmente los burócratas estirados se desmayen, probablemente lo esté haciendo mal ahora. Si me disculpan, tengo una lágrima de realidad por las clases de surf en sesión y la próxima generación de especialistas en imposibilidad de la galaxia no va a aprender por sí solo a doblar la ley de la física, aunque podía descubrir accidentalmente cómo doblarlas. De nuevo en origami.